Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, que lleva por título, mis hermanos, cuando el miedo quiere callar el Evangelio. Amén. Bueno, vamos a recordar primeramente lo que hemos aprendido durante este mes, ¿no es cierto?, que hemos estado hablando del evangelismo. Aprendimos, mis hermanos, que no podemos evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús lo dijo claramente, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Y nosotros creemos que ya vino sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. Luego entendemos que ser testigos no es hablar, es vivir. Amén. Nuestra vida debe respaldar el mensaje. Amén. Lo que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, debemos representarlo en nuestras vidas. También vimos que el Evangelio se vive en la vida diaria, en la familia, en el trabajo, en nuestras decisiones, en todas nuestras vidas aquí en este mundo. Amén. Y después aprendimos que el evangelismo también se expresa en misericordia, porque el corazón de Cristo se refleja cuando amamos y servimos también a otros. ¿Se acuerda del desafío de esta semana? Que debemos ayudar, ¿no es cierto?, al prójimo. Amén. Demostrar el amor que decimos tener de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ya, pero hoy, mis hermanos, vamos a enfrentar una realidad que muchas veces, ¿no es cierto?, detiene todo esto, mis hermanos. Podemos tener todo lo que hemos leído anteriormente, podemos tener poder, podemos vivir el Evangelio, podemos mostrar misericordia, mis hermanos, pero aún así puede existir un problema. Y es un gran problema, mis hermanos. ¿Cuál es? El miedo de hablar. Por eso hoy hablaremos, ¿no es cierto?, de poder predicar con valentía. Amén. Así que vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del verso 29 al 31, mi hermano. Isaías. Entonces, como le dije antes, el título de hoy es cuando el miedo quiere callar el Evangelio. Amén. Si quiere se pone de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Nuestra hermana ya oró por mi vida. Amén. Así que vamos a leer la palabra y luego le vamos a dar la exhortación. Dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y el 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Tomen sus asientos. Como le dije antes, que el clamor siempre esté ahí en su corazón, en sus labios. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, mis hermanos, predicar con valentía no significa, mis hermanos, no sentir miedo. Significa que obedecer a Dios aun cuando hay temor. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos invade el temor para poder predicar. Pero eso no significa que Dios no está ahí en su vida, en nuestras vidas. Al contrario, Dios está ahí amonestando nuestros corazones para que nosotros podamos hablar. Amén. Todos nosotros amamos a Dios. Amén. Amén. Conocemos la verdad. Amén. Amén. Pero al momento de hablar de Cristo, muchas veces nos detenemos por varias razones. Primero, miedo a que nos rechacen. Muchas veces tenemos ese miedo y pensamos, nos irán a rechazar si yo le hablo de Cristo, a lo mejor no va a querer y me va a decir, no me hable de Cristo. Y muchas veces eso nos detiene, mis hermanos, por el miedo también a equivocarnos, porque a veces nos ponemos nerviosos, y al ponernos nerviosos, yo por ejemplo, cuando me pongo nerviosa me pongo en blanco y como que no pienso nada y no hay yo que decir, y eso también es parte de los nervios, del miedo. Amén.
El miedo a la crítica también, a que nos puedan criticar. Hoy en día el Evangelio, mis hermanos, está tan vituperado que hoy en día también nosotros a veces tenemos miedo a que seamos criticados, a que nos confronten y nos digan, no, es que no quiero nada con la iglesia porque son aquí, son allá. Lamentablemente nosotros mismos, ¿no es cierto?, hemos desprestigiado el Evangelio de Cristo y al mismo Señor Jesucristo. Miedo también a perder aceptación, a que se alejen de nosotros cuando nosotros les predicamos y no nos acepten. Al contrario, como decía antes, nos rechacen. Amén. Pero la realidad bíblica, mis hermanos, es clara. El Evangelio siempre encontrará resistencia en la persona que no conoce a Cristo, porque confronta el pecado. Amén. Llama también al arrepentimiento y anuncia que solo en Cristo tenemos salvación. Amén. Muchos que hoy en día y afuera también están turbados, que piensan que salvan un montón de cosas, pero menos Cristo. Pero nosotros debemos predicar y evangelizar con la palabra del Señor. Amén. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo no dice simplemente predico, no. Dice que no se avergüenza, porque entendía que la vergüenza es una batalla que tenemos, es una batalla interna, mis hermanos, una batalla real en el creyente. A lo mejor usted dice, no, a mí no me da vergüenza, yo hablo nomás. Pero ¿de qué manera hablamos también del Evangelio de Cristo? La valentía espiritual, mis hermanos, no nace del carácter humano, porque muchas veces nosotros queremos como hombre, como mujer, ir a confrontar a la persona, ir a hablar a la persona, pero no es por nuestra fuerza, mis hermanos, no es por la voluntad humana, sino que nace cuando el Espíritu Santo domina nuestro corazón. Amén. ¿Qué significa entonces predicar con valentía? Bueno, la palabra aquí usada en Hechos para denuedo, amén, significa hablar con libertad y valentía, hablar sin esconder la verdad, hablar con seguridad espiritual y hablar con autoridad dada por nuestro Dios, porque la autoridad humana de nada sirve, mis hermanos. Amén. Entonces nosotros debemos aprender que la autoridad viene de parte de Dios. Amén. No es gritar, no se trata de gritar y confrontar y confrontar. No se trata de imponer el Evangelio. Se trata de hablar de Cristo, del amor de nuestro Señor Jesucristo. No es ser duro con la humanidad, porque hoy vemos muchas iglesias como son de duros con el mundo. Si el mundo no conoce a Cristo, no conoce a Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es amor. Amén. Es con claridad, es poder hablar y predicar con claridad espiritual, con convicción. Nosotros tenemos una convicción y esa debemos transmitirle a los que están afuera. Debemos transmitirle, ¿no es cierto?, a aquel que no cree en Dios, a aquel quizás que pasa por uno y otro problema, otras dificultades y dice, ¿dónde está Dios? Pero nosotros ahí debemos hablar con convicción, con la palabra del Señor. La valentía, mis hermanos, nace cuando entendemos quién nos envía. ¿Quién le envía a usted? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Mateo 28, 19, 20 dice mi hermano Isaías. ¿Escuchó? Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí no hay sugerencia, mis hermanos. Aquí hay un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ir por el mundo y predicar. Amén. Muchos creyentes hoy en día esperan sentirse preparados para evangelizar, pero Jesús primero manda, ¿no es cierto? Y en el proceso Él nos fortalece. Amén. Él nos habla. Como nosotros fuimos evangelizados,
nosotros también debemos evangelizar, nosotros también debemos hablar como Cristo nos enseñó. Amén. Y es un mandato, es un mandamiento, ir por el mundo y predicar. Ya no debemos callar, mis hermanos, debemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de la misión no depende de nosotros, mis hermanos, depende de Cristo. Amén. Porque antes de enviar, ¿no es cierto?, Jesús le dijo en Mateo 28:18 que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ven? Toda potestad le es dada a nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y nosotros somos de Cristo y el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Entonces Él nos da toda potestad para poder predicar, para poder caminar en este mundo. Amén. Eso significa entonces que Cristo tiene toda autoridad. Entonces, ¿quién habla, no es cierto?, en obediencia? No está solo, mis hermanos. Cristo está con nosotros. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Y cuando un creyente calla por temor, es porque muchas veces ha olvidado que no habla por uno mismo, sino que habla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener la certeza, mis hermanos, debemos tener la convicción que nuestro Señor Jesucristo vive en nuestras vidas. Amén. Que Dios nos ayude, porque el temor siempre intentará detener el Evangelio, mis hermanos. Un ejemplo en Jeremías, ¿no es cierto? En Jeremías 1:6-8. ¿Qué dice Jeremías? Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú. Amén. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Ven? Jeremías sintió a lo mejor incapacidad, porque él decía que era un niño, pero Dios le hizo entender que estaba con él, porque no hay edad cuando el Espíritu de Dios nos quiere usar. Así que el joven, la señorita también, que Dios les bendiga, que puedan atreverse a hablar de Cristo en sus colegios, ¿no es cierto?, en la universidad, con sus amigos. Amén. Moisés también tuvo temor. En Éxodo 4:10-12 dice: entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio, mis hermanos, la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, dice Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Ve? Nuestro Dios es nuestro creador. Y Él los creó así, tal cual somos, mis hermanos. Pero si nosotros nos disponemos en las manos de Él, Él nos va a usar grandemente y con poder. Amén. Pero Dios nunca, ¿no es cierto?, llamó solo a expertos, porque muchas veces decimos eso, sino que llamó, ¿no es cierto?, a personas obedientes, a hijos, a hijas que sean obedientes. Amén. Dios no busca la perfección verbal, mis hermanos, busca disponibilidad espiritual. A lo mejor Moisés dijo, yo soy tardo de lengua, pero Dios lo miró a él, lo escogió a él para que pudiera hablar, ¿no es cierto?, delante del faraón. Así como Dios lo usó a él y pudo sacar al pueblo de la esclavitud, nosotros también podemos hablarle a aquel que está fuera en la esclavitud, en el pecado, hundido en los vicios, hundido en el pecado, mis hermanos. Así que no digamos que somos tardos de lengua, no digamos que no sabemos nada, porque el Espíritu Santo es que nos dirá, ¿no es cierto?, lo que nosotros debamos decir. Amén. Solo debemos confiar, solo debemos ser valientes, no temer. Amén. Porque la valentía verdadera, mis hermanos, viene del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí está la base, mis hermanos, del Evangelio pentecostal. Amén. No es solo información, es poder espiritual, mis hermanos. Porque el Espíritu Santo, ¿sabe lo que produce? Produce convicción, produce seguridad, produce claridad y también produce fuerza en nuestras vidas para poder ir y predicar el Evangelio, mis hermanos. Pedro antes, ¿no es cierto?, negó a Cristo 3 veces. Nosotros conocemos la historia de Cristo, la historia de Pedro, perdón. Pero después de Pentecostés, en Hechos 2:14, podemos ver a un hombre completamente nuevo en Cristo. Amén. Un hombre que se escondía detrás de la gente diciendo que no conocía a Cristo. Acá lo podemos ver completamente nuevo en Cristo, lleno de poder, mis hermanos. El mismo hombre temeroso ahora habla delante de multitudes. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí empieza a evangelizar Pedro, no se calla, ¿no es cierto? Cómo Dios lo usa grandemente, cómo el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, lo usa para poder hablar, ¿no es cierto?, a la gente. Porque cuando el Espíritu gobierna, mis hermanos, el temor ya no manda. Amén, que Dios les bendiga. Porque, mis hermanos, predicar con valentía no elimina la oposición. En 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Si alguien predica verdad, ¿no es cierto?, habrá resistencia, siempre habrá resistencia y oposición. Porque en Hechos 4, Pedro y Juan, mis hermanos, fueron amenazados. Y no fueron amenazados por el pueblo, el cual les predicaba, ¿no es cierto?, de Cristo. Fueron perseguidos y amenazados, mis hermanos, por los sacerdotes, por los escribas. Pedro podría haberles respondido como lo hacía antes, con ira, con enojo, pero era notorio el cambio que Cristo hizo en él. Amén. Y finalmente, ¿no es cierto?, los amenazan e intimaron, ¿no es cierto?, diciendo, en Hechos 4:18 dice: en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En otras palabras, mis hermanos, hablen de todo lo que quieran, le dijeron los fariseos, los escribas, hablen de todo, pero menos de Jesucristo. Y esa presión, ¿no es cierto?, negaba aquí una pregunta: ¿callaron el mensaje? ¿O lo anunciaron con valentía? Que Dios nos bendiga. Dice: y llamándolo le intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué haría usted si le dijera a alguien así? Si le dijera a su esposo, si le dijeran a alguien de su familia o algún amigo: ¿sabéis qué? Pucha, hablemos de todo lo que quieras, pero no hablemos de ese Jesús. Que Dios nos ayude para que haya en nuestras vidas también la valentía que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo los 11 discípulos. Amén. Ellos oraron a Dios, mis hermanos, también pidiendo valentía en medio de las amenazas, diciendo en Hechos 4:29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Ven? No pidieron que quitara el problema, pidieron valentía para seguir hablando de la palabra del Señor. Señor, danos fuerza para hablar en medio de la dificultad, que nosotros también podamos hablar en medio de la dificultad, que a pesar que tengamos problemas, enfermedades, dificultades, podamos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque en el silencio del creyente puede dejar almas sin salvación.
En Ezequiel 3:18 dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Que Dios nos ayude. Entonces esto revela, mis hermanos, una gran responsabilidad de nuestra parte, una gran responsabilidad espiritual, mis hermanos. No salvamos a nadie, ¿no? Nosotros no. Pero si somos llamados nosotros a anunciar el Evangelio, amén, el que da el crecimiento después es nuestro Señor Jesucristo. Pero esa semilla debemos sembrarla, amén, a familias, vecinos, amigos, a compañeros que quizás nunca a lo mejor han escuchado, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros callamos, ¿qué pasará? Que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Dios abrió una puerta para que pudiéramos evangelizar y el temor la cerró? Que estamos ahí claudicando, que si le hablo, que no le hablo, ¿qué hago? Mejor no le hablo. Y esa persona necesitaba palabra del Señor, necesitaba fuerza, ánimo, necesitaba saber que hay un Dios bueno, amoroso, que a través de nuestro Señor Jesucristo Él puede tener salvación y que su vida será renovada. Que Dios nos ayude para ser valientes, porque la valentía también, mis hermanos, no es agresividad, es amor que no debe callar. Amén. A veces se piensa que la valentía es confrontar duramente, pero Cristo mostró otra forma. En Juan capítulo 4, mi hermano, verso 7 al 26, si quiere lo pone, si no, no, porque no lo voy a leer en completo, si quiere lo lee en su casa. Pero ahí podemos ver a la mujer samaritana, ¿no es cierto?, que le habló con verdad, que le mostró misericordia. Y primero, ¿cómo empezó? Pidiéndole agua, un poco de agua. Amén. Y después empezó a hablarle de lo que ella estaba viviendo, lo que ella vivía. Amén. Le mostró misericordia, reveló el pecado y también le ofreció salvación. Que nosotros podamos aprovechar, ¿no es cierto?, cada tiempo de nuestras vidas. Yo me acordaba a través de la palabra anterior, cuando hablaba nuestra pastora, que a ella le cuesta también porque es tímida y le cuesta hablarle a otra persona, pero ella pudo decirle solo unas palabras a aquella mujer cuando estaba en el hospital, ¿no es cierto? Y después al otro día no vio al niño, no la vio a ella. Era porque Dios, ¿no es cierto?, había hecho algo. Yo creo que Dios hizo ahí algo. Entonces a veces con una sola palabra, con un Dios te ama, ¿no es cierto?, a esa persona, ¿no es cierto?, la dejamos ahí, esa semilla. Uno cree que es pequeñita, pero Jesús actúa en aquella semilla para darle crecimiento. Yo soy igual, mis hermanos, yo soy muy tímida, aunque me vean a veces hablar aquí de repente como Lora, pero soy muy tímida. Y a veces espero hablarle a otra persona cuando ya la voy conociendo un poco más, ahí le empiezo a hablar de Cristo. Pero si me encuentro con alguien así y que sé que no la voy a ver más, me cuesta hablarle de Cristo. ¿Y eso qué es? El temor. Pero ese temor debemos vencerlo, mis hermanos, y debemos tener valentía y poder aprovechar cada minuto, cada segundo, porque Cristo ya viene, mis hermanos, y nosotros debemos anunciar el Evangelio de salvación. Porque la valentía bíblica tiene verdad, mis hermanos, y gracia. Amén. El enemigo trabaja para imitar, ¿no es cierto?, para intimidar que diga el creyente. El enemigo está día tras día ahí buscando, dice la palabra, a quién devorar. Amén. Y no va a devorar a los de afuera. Que Dios nos ayude. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. El poder viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, de amor. El amor de nuestro Dios que nos ha demostrado y nos sigue demostrando día a día, y dominio propio, que a través de su Espíritu Santo nosotros podemos tener dominio propio.
Amén. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, no. Nosotros debemos ser valientes, mis hermanos. Debemos seguir adelante. La cobardía que implica retraimiento espiritual. Amén. Y el enemigo sabe que una iglesia callada pierde impacto, mis hermanos. Una iglesia con temor se vuelve solo espectadora. Y nuestro Señor Jesucristo no quiere que nosotros seamos solamente espectadores. Que lleguemos aquí, nos sentemos, gloria a Dios, amén, y volvamos a nuestra casa, ¿no? No, nosotros debemos seguir sembrando la palabra del Señor, amén. Pero una iglesia llena, mis hermanos, del Espíritu, se vuelve, ¿no es cierto?, testigo activo. Amén, que podamos ser nosotros ese testigo activo. Recuerde que es por fe. Amén, que Dios nos bendiga. Hay personas, mis hermanos, esperando una palabra que tú y yo debemos darle. Amén. Hay necesidad. Allá afuera hay necesidad. En nuestra familia hay necesidad. En nuestro hogar, nuestros hijos. ¿Le hablamos del Señor? ¿Le hablamos de la palabra de Dios? Que Dios nos ayude. Porque no todos, mis hermanos, mostrarán rechazo. No, más de alguno va a escuchar y va a oír la palabra de Dios. Muchos aparentan ahí en el mundo dureza, mis hermanos, pero internamente están quebrantados, mis hermanos. Internamente están necesitados de una palabra, necesitan ser llenos en su corazón. Hay muchos que tienen vacío en su vida y es porque necesitan a Cristo, mis hermanos. Hay gente esperando, mis hermanos, una palabra, una oración, una invitación, una explicación sencilla del Evangelio. Es que yo no entiendo el Evangelio. Bueno, el que sepa, vamos, hablemos con aquella persona. Y si usted no sabe explicarle, aquí están los pastores, están los diáconos que pueden ayudarle, mis hermanos. Amén. Y Dios muchas veces quiere usar precisamente, ¿no es cierto?, al creyente que piensa que no puede. Porque muchas veces nosotros no podemos. Pero Dios ahí no, quiere usar a mi hija para que vea que sí puede hablar de mí, que sí puede. Amén. Tal vez muchos aquí aman al Señor, pero reconocen, ¿no es cierto? He callado demasiado. He sentido temor. He tenido oportunidades y no hablé. ¿A cuánto no nos ha pasado? Pues ya tuve esa oportunidad de hablar de Cristo y no lo hice. Callé por temor. Hoy Dios, mis hermanos, no condena. No nos condena. Hoy Dios llama, mis hermanos, a poder levantarnos. Amén. Y a poder ser valientes. Porque el mundo no necesita una iglesia silenciosa. Necesita una iglesia que proclame el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Necesita una iglesia viva, mis hermanos. Cristo fue rechazado, fue herido, fue humillado y crucificado públicamente, mis hermanos. Él no escondió su amor. Él murió por usted. Él murió por mí. Y también murió por los que necesitan de Él. Amén. ¿Cómo esconderemos entonces nosotros el Evangelio de salvación? En San Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, mis hermanos, generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Ven? Si nosotros nos avergonzamos aquí de Él, Él se avergonzará de nosotros. Es clara la palabra, mis hermanos, porque una palabra puede cambiar una eternidad, una vida de eternidad a aquel que está afuera. Amén. Oremos entonces, mis hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude a hablar con denuedo y quite todo miedo de nuestras vidas, que nos haga hombres y nos haga mujeres valientes, llenos de su poder, llenos de su Espíritu Santo, para levantarnos, mis hermanos, con seguridad, creyendo que Él va delante de nosotros preparando el camino. Amén.
para que muchas almas, mis hermanos, puedan llegar a Cristo y sean salvos. ¿Por qué? Por su gracia. Así como nosotros llegamos, no seamos egoístas, mis hermanos. Este es un mandato importante de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Nosotros somos testigos, mis hermanos, no testigos de Jehová, pero testigos de nuestro Señor Jesucristo, de los milagros, de todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, cómo Él nos ha cambiado, cómo ha cambiado nuestro hogar, cómo ha cambiado nuestra vida espiritual, amén. Cómo Él nos ha llenado día a día ese vacío que nosotros teníamos en nuestro corazón. Ahora nos toca a nosotros, ¿no es cierto?, evangelizar. Ahora nos toca a nosotros hablar de nuestro Señor Jesucristo, que podamos hablar con denuedo, que podamos hablar con valentía, que podamos seguir adelante, que podamos evangelizar. Amén, como la palabra a nosotros nos ordena, nos manda. Así que Dios nos bendiga en esta hora por su palabra, que Dios nos ayude. Si usted quiere pasar adelante, pase con confianza. Si usted necesita fuerza, necesita valentía, no se avergüence, mis hermanos. Póngase de pie para que oremos al Señor y le pidamos, amén, que Él nos ayude a poder ser hombres y mujeres valientes. A que Dios nos ayude a poder soltar, ¿no es cierto?, nuestra lengua, nuestra boca, para poder hablar de Cristo. Amén, que Dios les bendiga grandemente en esta hora. Incline su rostro, vamos a orar al Señor.